Muchísimas gracias por la asistencia. Este es un nuevo método de comunicarnos. Esperemos que la tecnología no me vaya a atropellar el día de hoy y las cosas funcionen bien. Bueno, como les mencionó Pablo, les vamos a tocar un tema interesante, controversial y enigmático a la vez, porque muchas personas se harán la pregunta, ¿y uno para qué cría insectos? Si en términos generales los insectos cuando tenemos la concepción son problemas, son plagas. Pero vamos a través del seminario vamos a desarrollar la idea y vamos a entender la razón por la cual la cría de insectos es tan frecuente y tan común en nuestro día a día. Bueno, la cría de insectos se puede hacer de varias formas. Aquí les traigo una foto de una biofábrica que queda en México que se encarga de producir moscas de las frutas. Lo que les decía, ¿para qué criamos insectos? Los insectos son fuente de alimentación. Algunas personas, algunas culturas las tienen como fuente de alimento humano. Pablo ya mencionó que algunas culturas mexicanas utilizaban las hormigas como manjar. Otros están utilizando los insectos para suplemento de proteína para animales de corral, especialmente para gallinas, para cerdos y para peces. En el sector agrícola, veterinario y médico es ampliamente utilizado para el trabajo de control biológico. Otro tema es la investigación básica y aplicada en estos mismos sectores y algo que ha tomado fuerza últimamente es la parte de diversión y esparcimiento. Pero la pregunta es, ¿desde hace cuánto se crían los insectos? Pablo mencionó lo de México, yo les traigo un ejemplo del siglo III, donde en Asia personas que tenían cultivos de naranja observaron que existían unas hormigas que les ayudaban a controlar problemas que tenían en sus cultivos. Entonces, desde ahí, ellos se encargaron de empezar a buscar la manera de protegerlas porque ellos le ayudaban protegiendo sus cultivos. Ya en época más actual, en 1888, se dio el primer ejemplo de control biológico clásico, que consistió en que Estados Unidos, sus cultivos de naranja tenían ataques fuertísimos de un pulgón que se llama Eisseria purchasii. ¿Qué se hizo? Se introdujo desde Australia un coleóptero que se llama Rhodolia cardinalis. Aquí es como un inicio, una ruptura de hitos, donde se empezó ya el trabajo de control biológico como tal, con la introducción de especies para controlar problemas. Pero para que el control biológico pudiese funcionar, tenía que existir algo que lo ayudase a sustentar, porque el control biológico se basa en la liberación de grandes cantidades de agentes controladores. Y es allí donde inicia el tema de crías de insectos. Las crías de insectos son como los cimientos para diferentes trabajos, entre ellos los de control biológico. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden observar, yo cambio el puntero, la cría de insectos en las diferentes etapas y de los diferentes componentes que ellas están vinculadas. Y bueno, la pregunta es, bueno, y si yo quiero criar insectos, ¿qué debo hacer? Primero, yo tengo que entender al insecto, o en este caso también podemos criar ácaros, y saber sobre qué lo voy a criar. O sea, él tiene que tener una fuente de alimentación. Algunas veces, la mayoría de las veces, perdón, se utiliza la fuente natural, el alimento natural. Otras ocasiones se buscan fuentes alternativas que nos ayude a generar los insectos. Y en algunos casos ya más avanzados, se ha incursionado en el mundo de las dietas artificiales que ayudan a producirlos. Los insectos que actualmente pueden ser producidos en dietas artificiales no son todos, solamente son algunos, como son algunos dípteros, algunos coleópteros y algunos lepidópteros. Bueno, lo que les decía, la cría de insectos se da en tres frentes. Primero, el hospedante natural, que es el que más se utiliza. Hospedante alternativo, algunos ejemplos como los vamos a mencionar más adelante en el caso de algunos parasitoides, y la dieta artificial que algunos insectos ya tienen desarrollada. Bueno. La otra importante es saber que los tipos de cría tienen magnitudes. Tenemos las crías a pequeña escala de investigación, que estamos hablando de miles de insectos en tamaño. Están las crías medias, que estamos hablando de más de 100.000 insectos.
Y tenemos ya las crías de tipo masal o masivo, que son generalmente son crías comerciales, y estas crías estamos hablando de millones de organismos. Lo que les mencionaba, las grandes crías. Son muchísimos los ejemplos que hay sobre grandes crías. Yo les traje algunos con los que estoy un poco más relacionada y quería mencionarles. El primero es uno que está muy en boga ahora, que es la generación de machos estériles de Aedes aegypti para controlar zancudos. Hay una empresa en Brasil, pero la empresa es británica, Oxitec, que está encargada de generar estos organismos modificados y están haciendo liberaciones en diferentes puntos de Brasil y de Estados Unidos con buenos resultados, y lo cual se traduce en la reducción de las tasas de infección, bien sea por dengue, por malaria, por zika, por chikungunya, por mayaro. Y existen otras crías masivas que son las crías de moscas de las frutas, que están sediadas en diferentes puntos del planeta. Y tenemos el caso de Iscamen, que queda en Mendoza, Argentina, que actualmente produce 400 millones de machos estériles de Ceratitis capitata por semana. Esta cantidad de individuos es para uso interno del país, y actualmente ellos están exportando para países del Oriente Medio para realizar controles, programas de supresión de ceratitis. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Hay un ejemplo que me gusta traerlo mucho en el tema, es Estados Unidos. En la época, en los años 30, tenía un problema muy serio en el sector pecuario. Esta niña que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, algunos la verán muy fea, es una mosca barrenadora del ganado. ¿Qué es lo que ella causa? Lo que llama miasis. ¿Qué es una miasis? En términos coloquiales, una gusanera. Y resulta de que este animalito se encargaba de disminuir el rendimiento en el ganado, tanto de producción de carne, producía altas muertes en el ganado, y además de eso, artículos secundarios de uso, como la parte del cuero, quedaba mal, porque el cuero quedaba dañado. Entonces, hay un señor que se llama Kniplin. Kniplin empezó en los años 30 a trabajar una técnica que se llama la técnica del insecto estéril. Esta técnica es una técnica considerada de control autocida o genético. ¿Qué quiere decir? Que la plaga se emplea para su propio control. Resulta que acontece que para el caso de los dípteros tienen la posibilidad de hacerse ciertas modificaciones y que los machos en este caso sean estériles, pero sean funcionalmente funcionales. O sea, quiere decir que ellos van a copular con las hembras silvestres, pero como son estériles, va a representar de que no va a haber una generación siguiente. Toda esta técnica se basa en ¿qué? En que las poblaciones crecen por las diferencias en lo que nace y en lo que se muere. Al no nacer la misma cantidad de individuos en cada generación, eso va a representar una disminución en la población como tal. Este programa fue exitoso. Se realizó erradicación en Estados Unidos y en Centroamérica. Pero para hacer todo este proceso, ¿qué necesitaban? Tenían que tener una cría masiva de moscas que soportaran este programa. Aquí están, estas son las biofábricas que se utilizan en el tema de moscas de las frutas, muy similarmente son para los temas de los otros insectos que se producen masivamente, porque estamos hablando de millones de insectos producidos semanalmente. Aquí está la parte de producción de zancudos de machos estériles en Brasil. Y existe lo que les mencionaba, también está la parte de producción masiva para los insectos de interés para alimentación, bien sea humana o animal. Les traje en ejemplo a Hermetia ilucens. Este insecto lo hemos trabajado en Cenicafé en conjunto con Nelson Rodríguez en el tema de transformación de pulpa de café. ¿Por qué? Porque es un animal que además de ayudarnos a transformar la pulpa de café, los individuos, en este caso las larvas, como ustedes pueden ver aquí en estas figuras, son utilizadas para el alimento de animales de corral, ya que tienen el porcentaje de proteína es muy alto, entonces es una muy buena fuente. Y en términos generales, no quiero ser muy facilista, pero en términos generales, los dípteros son altamente fecundos y
por eso podemos tener muy buena cantidad de individuos en cortos tiempos. Bueno. Pero yo quiero criar insectos, pero tengo que tener algo principal, que es fundamental, los principios generales de nutrición. ¿Qué es un principio general de nutrición? Que cada insecto va a tener unas condiciones específicas de alimentación. El caso más claro es, los insectos hematófagos van a tener unos requerimientos especiales cuando comparados, por ejemplo, con un insecto chupador, en el caso de un pulgón, o un insecto masticador, como es el caso de un gusano cogollero del maíz. Y la otra es de que las cantidades de nutrientes que se les van a suministrar tienen que estar proporcionados de acuerdo a sus necesidades nutricionales. Y algo que es muy importante, que últimamente ha tomado mucha fuerza, los insectos siempre están acompañados por organismos endosimbiontes. Estos organismos endosimbiontes, en este caso pueden ser bacterias, son los encargados de ayudarles a aprovechar al máximo los nutrientes. Bueno. Otra cosa que es muy importante es lo que les decía. Dependiendo del sistema digestivo del insecto, las condiciones cambian. No es lo mismo una fuente de alimento para un insecto masticador, como es en el caso de esta larva de Lepidoptera, como para la de un insecto chupador, como es el caso de esta cochinilla. La otra que es muy importante tener presente, algunos insectos, dependiendo de su estado de vida, el aparato bucal cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando son larvas que están en su fase inmadura, por ejemplo, en el caso de moscas y lepidópteras, van a tener un aparato tipo masticador, pero cuando ya se vuelven adultos ya no son de ese tipo aparato masticador, sino que pueden ser un chupador labial, entonces cambian. Entonces eso se tiene que tener en cuenta porque puedo fracasar en mi cría si yo no identifico cómo tengo que suministrar las fuentes de alimento en cada momento. Lo que les decía, señores, una cría de insectos es la columna vertebral de un programa de control biológico. Un programa de control biológico se basa en la generación de altas cantidades de insectos para ayudar a controlar una plaga determinada y a la vez soporta trabajos de investigaciones básicas y aplicadas en entomología. Voy a crear un insecto, ¿qué debo hacer? Aquí está el reflejo de todos los trabajos de investigación básica que se hacen en el área de entomología. Para poderlo criar, yo tengo que conocerlo. Tengo que conocer cuáles serían sus factores abióticos ideales para su cría, como es el caso de la temperatura, la humedad, la luz, la aireación, que son fundamentales. Y a la vez, estos factores tienen que estar relacionados con estos factores biológicos, como son la parte de cópula, oviposición, lo que les mencionaba ahora, la parte de alimentos. Y otra que es muy importante, si hay diapausa o no hay diapausa. Generalmente para los insectos que tenemos aquí en la zona tropical, este concepto de diapausa no se aplica mucho, pero para las zonas temperadas sí. Después de esto, lo que yo les decía, empieza el trabajo de nutrición. Yo necesito saber con las sustancias que yo tengo a mi alcance, cómo puedo empezar a hacer ese suplemento nutricional para poder criar mis insectos. En este caso les traje un ejemplo que es muy llamativo porque ustedes pueden ver los ingredientes que les estoy aquí señalando, son ingredientes que tenemos en nuestras cocinas. Esos ingredientes han sido utilizados y pueden ser vinculados dentro del proceso de alimentación de los insectos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos están compuestos de las sustancias que los insectos necesitan para su desarrollo y su reproducción. Otra parte muy importante es dónde los voy a tener. Yo no los puedo tener libre porque si no se me vuelan, tengo que tenerlos confinados y lo mismo, hagan de cuenta, hacer una comparación. ¿Cómo se maneja la ganadería? La ganadería lo que busca, que es un poquito inhumano, es tenerlos confinados para que haya un mejor gano de peso y lo mismo se hace con los insectos. Se confinan en recipientes de tal manera que ellos puedan completar sus ciclos. Bueno, vamos a hablar ahora de los insectos en el sector agrícola. Traje un recorte periódico de abril del 2012 de un trabajo que se realizó, de una nota que salió en Brasil, donde ellos decían que había una avispita que había generado 197 millones de reales en economía con las liberaciones en los cultivos de caña de azúcar. ¿Qué quiere decir eso?
Yo les voy a hablar un poquito de ejemplos de Brasil, que es pues con quien tengo un poquito más de cercanía, y les quería traer esto. Mire, en este momento, el control de Diatrea saccharalis, que es un barrenador en caña, del tallo de caña de azúcar, está siendo controlado con esta avispa que se llama Cotesia flavipes. Este trabajo está siendo desarrollado, estas liberaciones están siendo desarrolladas en 10.000 hectáreas de caña. Existe otra que es una cigarra que se llama Mahanarva, son varias especies, y está siendo controlada con este hongo. Y este hongo está siendo asperjado en 1.000 hectáreas de caña. Existe un trabajo también en soya con este baculovirus que también está siendo empleado en 1.000 hectáreas de caña y está como la reina del control de los parasitoides utilizados a nivel mundial de control biológico, tricograma. Actualmente, tricograma está siendo liberada en diferentes cultivos y se estima que está siendo empleada en 32.500 hectáreas. Bueno, les voy a hablar un poquito de la producción de tricograma. Va a ser muy gráfica para que ustedes tengan un poquito en cuenta la dimensión de lo que implica producir insectos. Lo que les decía, tricograma es el parasitoide más utilizado a nivel mundial. Pero es importante tener presente que cuando voy a trabajar con tricograma, yo tengo que trabajar con la especie adecuada, porque gran parte del fracaso en algunos programas de control biológico es utilizar el organismo que no es. Entonces, por eso les decía, es muy importante saber que estoy trabajando es con tricograma galloi y no con tricograma minuto. La otra es de que yo tengo que escoger dentro de las poblaciones de la especie de tricograma que yo quiero trabajar, yo tengo que escoger la más eficiente, la más apta biológicamente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la localización geográfica, las poblaciones empiezan a presentar diferenciales reproductivos. Y esos diferenciales reproductivos pueden ser el factor clave para que yo tenga éxito o no me vaya tan bien con su uso. Lo que les decía acá, importantísimo, yo necesito organismos que la duración del huevo adulto, cuánto duran esos, cuánto tengo de sobrevivencia de la parte de huevo hasta adulto, la razón sexual, o sea, yo necesito, en este caso, yo necesito una buena razón sexual, yo necesito una buena cantidad de hembras que son las encargadas de parasitar los huevos de Diatrea o del organismo que yo quiero controlar, y la longevidad. Yo necesito hembras que tengan una buena duración para que puedan desarrollar, realizar un buen papel y parasiten la mayor cantidad de individuos. La otra es, cuando yo ya tengo identificado mi insecto, tengo que conservarlo y lo tengo que conservar de tal manera que no se me contamine con otras poblaciones o con otras especies de tricograma que suele suceder. La otra es de que para criar tricograma se puede hacer sobre el organismo blanco, Diatrea, pero desde el punto de vista económico no es muy eficiente, por lo cual han buscado otros hospedantes alternativos que sean de menor costo de producción y que tengan una alta producción de huevos. En este caso, se trabaja con lo que se llaman trazas o lepidópteros, plagas de granos almacenados. Ay, perdón. Y lo que les decía, yo necesito en gran parte, yo necesito criar la comida para ese enemigo natural, para poderlo controlar. Aquí está un esquema muy general de cómo crío primero la comida, que en este caso serían los lepidópteros, los huevos de esos lepidópteros, para después realizar la producción de tricograma. Otra parte que es muy importante es que tener presente que por el proceso de producción de cría de insectos a nivel de laboratorio, yo tengo que estar vigilando que el comportamiento del tricograma como tal se conserva, o sea, que tenga la capacidad de parasitar a un buen ritmo y cuántos huevos me está generando por cada ciclo. Y lo que les decía, todo eso tiene que estar enmarcado dentro de las normas de la Organización Internacional de Control Biológico, que es la que genera protocolos para ayudar a que la producción de estos parasitoides, el mantenimiento de estas crías, sea eficiente. Bueno, lo que les decía, aquí están generando las crías, las dietas para producir el hospedante alternativo.
Aquí están las dietas donde están criando las larvas de esos lepidópteros, después los adultos y después viene el proceso de obtención de los huevos de ese hospedante para podérselos entregar a Tricograma para que sean parasitados. Aquí está. El trabajo es impresionante y en términos generales se tienen que, una cría media debe producir alrededor de 6 kilos de huevos por día. Otro ejemplo es la producción de otra avispa parasitoide que se llama Cotesia flavipes, que también se utiliza para el control de Diarrhea saccharalis. En este caso, como ustedes pueden apreciar, ya estamos incorporando el tema de la producción de dietas artificiales para producir los adultos, para producir diarrea y después para la obtención de los huevos. Después se necesita, esas posturas se necesitan aprovechar para que haya un desarrollo de las larvas de diarrea y esas larvas de diarrea son utilizadas ¿para qué, señores? Para esto. Esto que ustedes ven aquí negrito son avispas de Cotesia que están parasitando estas larvas de acá que son las de Diarrhea saccharalis. Aquí están, ustedes pueden ver. Cotesia flavipes es un ectoparasitoide, él no está dentro de la larva sino por fuera de la larva. Aquí ustedes pueden verla, vean la tan bonita, da una garrapatica. Y esto es lo que se genera al final. Estas son larvas que están, todo esto son cocones, o por llamarlo capullitos de esas avispitas, que después emergen y continúan con su proceso de parasitación. Bueno, otro ejemplo, en este momento la citricultura mundial está teniendo muchos problemas con HLB. Se ha encontrado, existe un parasitoide, otra avispita que se llama Tamarixia radiata, que ayuda al control del insecto vector de HLB, que en este caso sería Diaphorina citri. En este momento se están haciendo producciones a nivel de pequeña y mediana escala para realizar liberaciones en campo. Aquí les muestro crías en invernadero, crías en campo, y ya algunos países, en este caso, este es el caso de México, ya generaron laboratorios de producción masiva de Tamarixia radiata para realizar las liberaciones en los campos de cítricos de su país. Florida también tiene laboratorios de producción masiva de Tamarixia y se están liberando. Brasil también. Y lo que se ha visto es que o sea, ha ayudado muchísimo realmente a contribuir. Bueno, lo que les decía, señores, para que todo eso que se vea antes, que se pueda desarrollar, tiene que haber una cría. Una cría de insectos se encarga de entregar los individuos que se necesitan para hacer todos sus trabajos. ¿Y cómo es el futuro de los biocontroladores en el mundo? Se hizo una investigación y encontramos que para el año 1999 el mercado mundial de biocontroladores estaba alrededor de 250 millones de dólares. Ya para el año 2016 este mercado era de 3.000 millones de dólares. Y de acuerdo a una proyección que hace el organismo de la Organización Internacional de Control Biológico en el 2018, dicen que para el 2025 este mercado puede alcanzar los 11.000 millones de dólares. Como ustedes pueden ver, es un segmento que está en aumento. Bueno, ¿qué tenemos en Colombia? Bueno, en Colombia actualmente tenemos crías a pequeña escala, generalmente con función investigativa. Estas crías están depositadas en los centros de investigación, en las universidades y con las que trabajan. Otras son crías a escala mediana. Colombia actualmente no tiene crías masivas de insectos. ¿Y para qué? Para producción de algunos parasitoides y algunos depredadores que son comercializados. Los cultivos a los cuales se están viendo beneficiados por estas crías son maíz, caña de azúcar, flores, café, entre otros. Revisamos, perdón, yo tomo un poquito de agua. Y de acuerdo a los archivos del ICA a diciembre del 2019, actualmente se encuentran registrados 226 empresas de producción de bioinsumos, de las cuales solo 7 empresas están registradas para producción de depredadores y están sediadas en el Valle del Cauca y en Cundinamarca, le hace Cundinamarca, Bogotá.
Y para producción de parasitoides, que en este caso estamos hablando de especies de tricograma, las seis empresas están sediadas en el Valle del Cauca, que están siendo utilizadas para liberaciones en cultivos de maíz y de caña de azúcar. Dentro de los programas que tiene Cenicafé, con las siembras de maíz intercalado con café, yo sé de que se están haciendo liberaciones de tricograma para control del gusano cogollero, en este caso es Spodoptera frugiperda. Bueno, y en Cenicafé, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una actividad que se llama cría de insectos, donde tenemos como objeto el establecimiento de colonias. Estamos utilizando, dependiendo del organismo con el que estamos trabajando, dietas naturales o artificiales de existir. Y el objeto es mantener una cría a pequeña escala. Estamos hablando de miles de insectos para en un futuro, si es necesario, realizar escalonamiento y poder aumentar el trabajo. Importante mencionar también de que esta información es con la cual nosotros realizamos ajustes de metodologías de cría. De esa manera, nosotros lo que buscamos es que la producción sea insectos de buena calidad, pero que también desde el punto de vista económico no sean tan costosos. Y todo esto está enmarcado dentro de los controles de calidad en la cría de artrópodos. ¿Por qué? Porque yo no puedo entregar animales de baja calidad que se mueran y generen un falso positivo en una investigación y uno crea que se murió, fue porque la actividad que yo estaba haciendo de supresión funcionó y no porque el animalito iba ya más del otro mundo que este. Lo otro que también hacemos es adaptación de infraestructura, mantenemos las condiciones de sanidad, lo que les decía, animalitos sanos. Y la otra también es de que es muy importante que recordar, cuando uno tiene un animalito encerrado, varias generaciones, en un laboratorio, empieza a degenerarse, razón por la cual uno tiene que empezar a buscar nuevamente poblaciones de campo para poder incorporar nuevo vigor a esas crías. ¿Qué criamos? Tenemos crías de broca del café, los tenemos en café pergamino, pero también utilizamos dietas artificiales. En este momento estamos trabajando con cochinillas de la raíz, puto barberi, para ser más específico, sobre un hospedante alterno, que en este caso sería papa. También trabajamos con gusano cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda, lo criamos sobre dieta artificial. Estamos incursionando con la cría de minador del café, este sí es en dieta natural sobre hojitas de café. Y también con Laura Layton trabajamos, y Pablo Benavides, trabajamos la parte de crías de enemigos naturales. Laura trabajó Celus vespiformis y Arilus gallus, basándose en una metodología que había generado Sulman Nancy Hill años anteriores. Y otros enemigos con los naturales con los que trabajamos son los parasitoides de broca del café. Estas colonias de broca de Biocafé, quien las mantiene sobre dieta natural, pero nosotros en compañía de Diana Rodríguez estamos empezando a incursionar en el uso de dietas artificiales con el fin de optimizar la producción y de bajar los costos de producción de estos parasitoides. ¿Para qué todo esto? Para ayudar en esta investigación. Esta investigación es liderada por Pablo Benavides y se denomina Producción Masiva de Parasitoides Africanos para el Control de Broca en Grandes Áreas. La cual consiste en que voy a ser muy sucinta y voy muy rápido. La idea es ayudar a controlar broca del café en áreas grandes. ¿Qué quiere decir eso? De que zonas que son altamente vulnerables al ataque de broca del café, se puedan realizar liberaciones de estas avispas en diferentes momentos que nos ayuden a bajar las poblaciones. Y se basa en este principio, en parches de dispersión y parches de colonización. ¿Qué es un parche de dispersión? Generalmente, los parches de dispersión son los cafetales que son la broca. Al tumbarles la casa, la broca se va a ir a buscar ¿qué? Lo que denominamos los parches de colonización, que son los cafetales nuevos en producción. Con eso, lo que buscamos es de que esta población de broca que ustedes ven aquí en esta línea roja
dependiendo del momento del año, se van a hacer liberaciones de una muy buena cantidad de millones de parasitoides. Bueno, y viene la parte final, diversión. Los insectos, hay personas que disfrutan mucho ir a ver mariposas. Tenemos el caso, en Cenicafé tenemos un ejemplo, y las mariposas también están siendo empleadas tanto en los zoológicos, en los mariposarios, y algunas personas compran mariposas para liberarlas en los matrimonios. Bueno, señores, termino. Les dejo esta frase y espero verlos próximamente. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo suficiente para preguntas. Entonces, les voy a pedir un favor. Las personas que tengan preguntas van a encontrar en la parte de abajo que dice participantes. Al darle clic en participantes, se les va a abrir una ventana y ahí en la parte baja dice levantar la mano. Las personas que levanten la mano a partir de en este momento, entonces yo les voy a ir dando la palabra en turnos. Doctor Álvaro, adelante. Bueno, gracias Pablo y gracias Marisol por el seminario. Yo tenía una pregunta, ¿cómo se maneja en los sitios de cría precisamente lo que estamos viviendo ahora, que le llegue una enfermedad al sitio de cría y eso empiece a dispersarse pues, por todo el lugar? ¿Qué tipo de medidas se toman en esos casos? Pues Álvaro, mira, cuando una colonia se contamina, lo que uno busca es eliminarla. Pero, por ejemplo, tenemos colonias, como es el caso, por ejemplo, de las avispas de los que son introducidas de África. Tenemos que empezar a sacar muestras de esa colonia y empezar a aislarlas de tal manera de ver cuáles son, si están todos infectados o no. O sea, uno termina generando colonias satélites, buscando la manera que por probabilidad una de esas colonias satélites no esté enferma y se pueda recuperar. Pero en muchas ocasiones, Álvaro, toca eliminar todo, quemar y volver a empezar. Sí, para de pronto reforzar un poco, en Cenicafé, las colonias de broca que se mantienen para la producción posterior de los parasitoides ha tenido que ser eliminada por completo de los laboratorios, siendo el problema principal la contaminación con ácaros. Posteriormente también vienen algunos hongos que lo pueden afectar, pero la asepsia es la condición más importante cuando uno tiene la intención de hacer una cría masiva de parasitoides. Francisco Realpe, bienvenido. Un momentico, me dejan, yo concluyo ahí. Y Álvaro, otra cosa que es muy importante, por ejemplo, cuando uno puede contaminar su colonia, cuando uno trae las crías de campo para inyectar vigor dentro de la cría de laboratorio. Esas crías que vienen de campo siempre tienen que tener un periodo de cuarentena y generalmente uno lo que busca es que la F1 o la F2, que es la que ya está más depurada, es la que se introduce nuevamente al laboratorio para eso, para evitar esas contaminaciones y tener que evitar quemar todo. Francisco, adelante con tu pregunta. Abre el micrófono, por favor. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Felicitaciones a la doctora Marisol por la presentación. Quisiera hacerle una consulta, doctora. Señor. Pues quisiera saber cuál es la estrategia que tienen ahí en Cenicafé para disminuir los costos de producción de estos insectos, pues teniendo en cuenta que a veces las dietas es una de las cosas más costosas y también para controlar la temperatura de las crías masivas. Bueno, Francisco, vamos por partes. Mira, tú tienes razón. Uno de los cuellos de botella fuertes en una cría de insectos son los costos de producción. Por ejemplo, en el caso de dietas, ¿qué es lo que estamos nosotros buscando? Broca del café y los parasitoides se producen sobre café pergamino. Si ustedes ven el precio del café al día de hoy, el precio está altísimo. Entonces,
buscamos con las dietas artificiales disminuir estos costos. Pero las dietas cuando fueron generadas con productos que generalmente son los de laboratorios, por ejemplo, tipo agar técnico, que es muy costoso. Entonces empezamos a buscar dentro del mundo de la culinaria, por así llamarlo, agentes que me ayuden a reemplazar algunos suministros. Voy a ser muy específica. El agar técnico que nosotros utilizamos en nuestros laboratorios, nosotros los estamos supliendo con otro agar, que es un agar de tipo culinario, que cuesta 80% menos que el agar de laboratorio. Esa es una manera con la Esa es una estrategia que, por ejemplo, ahora nosotros estamos utilizando. Ahora que todos estamos en cuarentena, en Cenicafé, en la planta piloto, quedaron crías de insectos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Bajar la temperatura de todas a 18 grados con el objeto de desacelerar ciclo y de esa manera darnos tiempo para ver qué va a pasar y cómo se desarrolla esto. Ya. Ay, se murió esto. ¿Aló? Muy bien, Carlos Gonzalo Mejía, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos. Marisol, felicitaciones por la presentación. Quería consultarle algo y es al respecto. En las estaciones experimentales se han venido haciendo liberaciones de los 3 parasitoides en el pasado. Hoy en día, ¿podemos tener todavía presencia de estos parasitoides en las estaciones experimentales que les pueda servir a ustedes para recuperar a los individuos como lo manifestó que se hace necesario para que reemplazar estos que se están criando en laboratorio? Gonzalo, claro que sí. Hay un trabajo que desarrollaron Carlos Ernesto Maldonado y Pablo Benavides, que se dieron a la tarea de irse por todo el país buscando de esas liberaciones que fueron realizadas a comienzos de los años 90, de esas 3 especies, ¿qué había quedado? Ellos encontraron de que Prorops nasuta la encontraron, por llamarla así, establecida en las regiones de Colombia. Yo creo que Pablo ahora me puede complementar mejor por el trabajo. Pero Fimasticus coffea y Cephalonofia stephanoderis, infortunadamente, no se establecieron. Para el caso de Cephalonomia, quedaron ubicadas en Paraguaycito, hay una población ubicada sobre macadamia, y también de Cephalonomia, a través de Biocafé, nos reportaron unas poblaciones localizadas en el Alto de la Mina. Ahí, yo no sé si eso será Chinchina o Palestina. Lo que nosotros hemos hecho, Gonzalo, es lo siguiente. De esas poblaciones que nosotros encontramos en las estaciones, en el caso de los Prorops, han sido recuperadas y han sido traídas para el laboratorio y las tenemos diferenciadas porque esas son las poblaciones que nos van a ayudar más adelante a generar los vigores en las colonias ya existentes. Otra que hemos estado desarrollando, y gracias al apoyo de todos ustedes, las subestaciones, son las liberaciones controladas, sobre todo de Fimasticus coffea, en condiciones de campo, buscando de que esas avispitas que llevan tanto tiempo encerradas en el laboratorio empiecen a enfrentarse frente al ambiente y empiecen a hacer un proceso de selección, y lo que recuperemos son las que aguantaron el calor, la lluvia y todo eso, Gonzalo. Pablo, yo no sé si vas a complementar. Sí, Gonzalo, pero y hay unos temas que estamos conversando ahora en la disciplina y tiene que ver con lo siguiente. Pues Prorops tuvo la ventaja de que tenemos unas colonias que llegaron vía Brasil, otras que llegaron vía Ecuador y a su vez venían de Uganda y de Kenia. Las de Brasil, por ejemplo, estuvieron 60 años en Brasil y tiempo después las encontraron y nos mandaron nos compartieron en Colombia. Quiere decir que tenemos una variabilidad genética interesante y vienen varias, pero en el caso de Cephalonomia no nos fue tan bien. Está más que todo en hipotenemos obscuros, en cultivos de macadamia y otros cultivos.
y pues exploramos la posibilidad de pronto de intercambiar algún material con México. Pero en el caso de Fimasticus, que es un parasitoide que no se espera que se establezca nunca por su ciclo de vida, las poblaciones que se liberan en campo podrán durar unas 2, 3 generaciones y después ya no se van a conseguir. Hay un riesgo grande de que se pueda perder en algún momento por endogamia. Pero para eso también se está explorando la posibilidad con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de que hagan una exploración en África para traer más material de Fimasticus para poder vigorizar estas colonias. Tengo aquí a una persona, no tiene nombre, dice iPhone, pero tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Hola, Diana Molina. Hola, Diana. Hola, Marisol, muchas gracias. Marisol, tengo una pregunta. Entre los dos métodos que están utilizando para criar broca, el de viales con café pergamino y dietas, ¿cuál ha dado los mejores resultados? Pues mira, los dos han sido eficientes. Lo que pasa es que cada método tiene sus ventajas. Por ejemplo, el de los granos de pergamino es una buena metodología para cuando uno quiere evaluar tasas de oviposición. Funciona muy bien porque la broca entra más rápido dentro del grano y empieza su actividad de posturas. Mientras que las de las dietas, algunas veces la broca se puede demorar un poquito mientras empieza como a familiarizarse con el medio y eso nos puede generar como un periodo de proviposición falso, pero no es porque sea innato a la biología del insecto como tal, sino a la condición del sustrato sobre el cual está. Pero la dieta nos ha funcionado muy bien, por ejemplo, cuando nosotros queremos evaluar sobrevivencias. Si nosotros queremos saber en un material cuál es la afectación que puede causar durante el ciclo de vida y buen sustrato para poder observar y apreciar eso. Pero los dos métodos, Diana, son eficientes, solamente lo que te digo. De los dos es más fácil utilizar el café pergamino, porque las dietas, para que sean funcionales, tienen que tener unas condiciones, unas condiciones de humedad específicas para que la broca pueda. Buenos días, Marisol, muchas gracias por la expo. Yo tengo una pregunta que es una pregunta que yo me he hecho varias veces y alguna vez yo la charlaba con Flor cuando todavía estaba en CENI. Mi pregunta no va tanto enfocada a la cría, que apenas si me salgo un poquito de contexto. Mi pregunta va más enfocada hacia vi que en algunos casos los organismos, sobre todo los parasitoides de otros insectos, se pueden criar en otros insectos. La pregunta es, los organismos que se liberan en Colombia, en diferentes partes del mundo, ¿es necesario o es obligatorio hacerles pruebas de especificidad como del hospedero? Porque yo me quedo con la pregunta de, bueno, estos insectos que vienen de África probablemente son muy específicos, pero mi pregunta va, ¿cómo pueden, así pueden o no, más bien, estar afectando poblaciones de insectos emparentados a su hospedero en los ecosistemas circundantes a los cultivos en los que pretendo manejar una plaga? Bueno, Juan Diego, gracias por tu pregunta. Mira, hay dos casos. Uno es que si yo voy a trabajar con depredadores, los depredadores, independiente de la presa sobre los cuales yo los crío, ellos tienen la capacidad de que si los libero en campo, ellos pueden, además de comerse el insecto que yo quiero que me acaben, se van a comer otras cosas que pueden ser buenas o malas dentro del ecosistema desde el punto de vista humano. En el caso de los parasitoides tienen algo muy lindo, por llamarlo así, es la parte de especificidad. Generalmente los parasitoides son específicos para grupos de insectos o para especies de insectos. En el caso de los parasitoides de broca del café, hasta la fecha, Prorops nasuta, de lo que yo he visto, no ha sido reportada atacando especies diferentes a Hypotenemus hampei. En el caso de Cephalonomia stephanoderis, sí encontramos de que además de atacar Hypotenemus hampei, está parasitando una especie muy cercana, que es la de la falsa broca, que es Hypotenemus obscurus.
Y para el caso de Fimasticus coffea es altamente específico para Hypotenemus jampei. Estos trabajos han estado siendo desarrollados también por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ya que ellos están interesados en realizar programas de erradicación de broca con el uso de los parasitoides, y ellos han buscado evaluar esa preferencia hospedera y han encontrado que, por ejemplo, para el caso de Fimasticus coffea, solamente parasita y se desarrolla adecuadamente sobre Hypotenemus jampei. Así hayan parasitismos forzados sobre otras especies de la avispa no es capaz de desarrollarse. Pero Juan Diego, tú tienes razón, cuando uno hace trabajos con control biológico, hay que tener presente esa parte de cómo podría afectar el ecosistema circundante. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Rubén Medina. Hola, buenos días para todos los participantes y un saludo especial a Mari por su presentación. Muchas gracias. No, mira, la inquietud mía básicamente tiene que ver en los procesos productivos. Otro aspecto que genera costos es lo que tiene que ver con los inventarios. Y los inventarios dependen, me imagino, un poco también como de la demanda. Yo quisiera como que me contaras un poco cómo funciona eso, o sea, cómo funciona esa parte de esos inventarios, cómo se mantienen y cómo es la rotación de eso, pues como para que no se deterioren, porque me imagino que eso tendrá un tiempo también específico de mantenimiento. Muchas gracias, feliz día. Bueno, Rubén, lo que te decía, nosotros tenemos crías a pequeña escala, que estamos hablando de cantidades de miles. Esas cantidades de miles nos permiten realizar un escalonamiento a los volúmenes que nosotros estamos, que van a ser implementados. Es muy importante tener presente los momentos que van a ser utilizados, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros los movimientos y los incrementos de las poblaciones. Me explico. Yo no puedo pretender que con 100 parejitas de Fimasticus coffea, a los 20 días yo voy a tener 1 millón de Fimasticus coffea. No. ¿Eso qué quiere decir? De que yo tengo que saber cómo voy escalonando la producción para saber que en 3 meses broca en áreas amplias. La otra que es muy importante, los materiales que se están empleando dentro de las crías tienen que estarse revisando cada cierto tiempo prudencial, cada 3 meses, por llamarlo así, para conservar la calidad de los mismos. ¿Por qué? Porque si yo tengo materiales que son deficientes o han perdido valor nutricional, eso va a representar en que mi cría va a fracasar. Otra cosa que es muy importante, Rubén, ahí es, yo a las crías las voy sosteniendo, pero también a la vez yo tengo que ir liberando, porque mis 100 parejitas van a estar en continua producción de hijitos, y yo lo que hago con eso es, esos excedentes de producción de esas crías pequeñas, se hacen liberaciones controladas en campo que nos ayudan a empezar a evaluarlas, cómo está el desempeño biológico de ellas. ¿Por qué? Porque puede pasar de que mis animalitos encerrados 3 meses, 4 meses en el laboratorio se vuelvan muy mimados y salgan a campo y no me hagan absolutamente nada. No sé si, Rubén, te respondí la pregunta. Esa fue una pregunta muy de ingeniero civil, de ingeniero de producción. No, sí, claro, es que... Sí, esto es una fábrica. Es muy complejo porque... Es una fábrica. Una de las cosas... ¿Aló? ¿Aló? Se le fue el volumen a Rubén. Bueno, dado el tiempo, vamos a hacer la última pregunta. Carmen Góngora, adelante, por favor. Mauricio, sí, por favor, habilitamos el micrófono de Carmen Góngora. Hola, Marisol. Hola, Carmenza.
Muy interesante el seminario. Mi pregunta es, en Colombia, ¿cuál es la entidad que regula la calidad de los insectos biocontroladores? Lo digo porque pues, los pocos laboratorios que conozco, realmente las instalaciones son bastante rudimentarias. ¿Cómo está el asunto en regulaciones? Ay, Carmenza, el asunto en regulaciones estamos en pañales. El ente que debe hacer la regulación de esos organismos debe ser el ICA. Pero infortunadamente puede ser ignorancia mía, pero hasta donde yo conozco, ellos no tienen los protocolos de evaluación para controlar la producción de esos organismos. Existen unos protocolos que mencionaba anteriormente que son generados por la Organización Internacional de Control Biológico, que deben ser implementados por esos laboratorios productores para generar organismos de buena calidad. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el control biológico es de que infortunadamente las empresas que se encargan de producir los organismos, producen organismos algunas veces que no son tan de buena calidad y el productor al usarlos les pierde la fe porque el animalito no funcionó, porque el hongo no mató, pero no es porque el organismo no funcione, sino que no es de buena calidad. Tú tienes toda la razón. Creo que estamos muy quedados con ese tema y es un tema que se le debe prestar atención porque si no, no va a permitir que el control biológico progrese. De acuerdo, muchas gracias. Ok, gracias a ti.